El regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Eso lo podemos ver nosotros a través de la palabra del Señor. Para eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 en adelante. Nosotros como iglesia debemos de tener en cuenta y saber perfectamente que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Debemos de saber que todo está dado para que ese hombre de pecado que habla Dios en su palabra, pues ya está, Cristo está en las puertas. Y lo que debemos de saber es que la palabra del Señor es clara y nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué dice esto Dios? Porque nosotros vemos una iglesia simplemente que está dormida, duerme plácidamente. No vamos a entrar a juzgar a nadie, porque Dios no nos manda a juzgar a nadie. Simplemente nos manda es a interceder, nos manda a orar, no solamente por esa iglesia. Nosotros tenemos que orar, interceder por toda aquella, por la humanidad. Por eso somos intercesores. Bien, más adelante hablaremos sobre la intercesión. Entonces, vamos a la palabra del Señor y vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, está escrito. Dios nos muestra a través de su palabra, dice, está escrito. En otras versiones dirá de otra forma, pero no está diciendo que hay poder. Esa palabra está escrito quiere decir que hay poder, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando Dios nos está mostrando, escrito está, es porque hay poder, porque ya ese misterio ha sido revelado de la iniquidad. Pero cuando Dios se refiere a la iniquidad, se está refiriendo al pecado, a la maldad, a la perversidad. Se está refiriendo a ese hombre de pecado, que habla Dios en su palabra y escrito está en el versículo 9 de allí Tesalonicenses. Ahorita lo vamos a ver. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Se está refiriendo a ese hombre cuyo avenimiento, cuya colocación va a ser por obra del mismo diablo, los demonios que lo reprenda. ¿Por qué hablamos así? Porque Él es el que lo va a colocar allí. Y lo vamos a ver más adelante, el poder que le da el mismo diablo, el mismo Satanás, que no lo reprenda. Él ya fue vencido hace más de 2000 años. Él está bajo los pies de Cristo, los pies de la iglesia. Pero tenemos que darnos cuenta de que Él no está cautivo, Él está libre todavía. Y como habla Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final, dice que Él ha descendido con gran furia. ¿Por qué ha descendido con gran furia? Porque sabe que le queda poco tiempo y la iglesia sigue durmiendo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a aquellos hombres y mujeres de oración? Interceder. Interceder por esta iglesia, porque eso es lo que Dios dice, que intercedamos, que oremos los unos por los otros. Pero sigue diciendo, solo que hay quien a la presente lo detiene. Miremos, Dios nos está manifestando a través de la palabra del Señor, que hay una persona, o hay unas personas, o hay alguien que detiene esa manifestación de ese hombre. Y eso es lo que vamos nosotros a ver. ¿Quién es que detiene la manifestación del anticristo aquí en la tierra? Entonces, nosotros miramos a través de la palabra, porque para nosotros poder llevar este mensaje, lo primero que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que ser llenos de Él. ¿Y cómo conseguimos esto? A través de la oración, a través de la intercesión. La palabra dice, y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros. Y así es la palabra que sale de vuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que le he enviado. Entonces miremos, no somos nosotros los que hablamos. Para nosotros poder llevar este mensaje, tenemos que tener la revelación, tenemos que tener una palabra rema. ¿Por qué? Porque es una palabra profética, que aunque yo no soy un profeta, hablo palabra profética. Gloria al Señor, santo, 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 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Entonces estamos mirando que dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. Y entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es que detiene la manifestación de este hombre, de esta persona? Nosotros miramos que Dios nos muestra que es la iglesia de Jesús, el elemento que frena la manifestación del anticristo en la tierra. Es la iglesia de Jesús. Pero ¿cómo hace la iglesia de Jesús para detener la manifestación de este hombre aquí en la tierra? Muy sencillo, a través de la oración, a través de la intercesión. Hermanos y hermanas,
Dios le habla a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia. Y nos está pidiendo a nosotros, nos está diciendo, porque Él podía dejar a los ángeles, pero nos da ese privilegio a nosotros, que intercedamos, que oremos. Pero cuando yo hablo de intercesión, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque cuando nosotros intercedemos, lo primero que hacemos es colocarnos delante de Dios y el hombre, a interceder por esas personas, por esa iglesia que está dormida. Pero ¿qué pasa allí? También nos colocamos en línea con el mismo diablo y los demonios, que el Señor los reprenda. Porque Él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Así lo dice Dios en su palabra, y aquí está, y nosotros lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final, dice que Él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Él no se quiere ir solo. Y siempre lo he manifestado, antes de seguir adelante. El diablo, los demonios para poder operar, ¿qué necesitan? El cuerpo de un ser humano, el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el del mundo secular ya lo tiene. Él mora, él vive en el cuerpo del mundo. Por eso ellos se manifiestan de esa forma. Nosotros miramos la forma en que ellos se manifiestan. Las personas, ¿por qué se visten así? ¿Por qué tratan así? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque es el mismo diablo con los demonios que se está manifestando allí. Porque él trabaja a través de la mente, de la persona. Él se alimenta del pecado, de la mentira, del chanchullo, de la guerra, del pecado, del adulterio, de la fornicación. Entonces, él se alimenta de eso, del pecado. Y resulta que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos los pecados son iguales, y nosotros lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. En el caso de Saúl, lo podemos ver que Saúl, él desobedeció, una desobediencia simplemente porque él miró ese ganado y aún le perdonó el rey, la vida a ese rey. Y sin embargo, se condenó. Fue llevado al suicidio, que así lo llevó el mismo diablo, el demonio reprenda, porque así le dice él, que mañana estarás conmigo. Entonces, pero miremos que David, un hombre diferente. ¿Qué pasó con David? David planeó un crimen, un asesinato. Todo lo planificó. Le quitó la mujer al mejor amigo, se puede decir. Y miremos que él, cuando el profeta Natán le habla, ¿él qué hace? Él se arrepiente, lo que no hizo Saúl. Y dice la palabra que él fue como el corazón de Dios. Entonces miremos que de un crimen a una desobediencia, para Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque es pecado. Y nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso Él dice, orad sin cesar. Y nosotros le decimos a la iglesia, orad sin cesar. Dios nos está mandando a nosotros a que oremos por esa iglesia que está dormido. Por eso, hermanos y hermanas, por esa iglesia universal, estamos viendo lo que es prácticamente el arrebatamiento. Entonces miramos nosotros, dice, solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Aquí nos habla de otra forma, ya aquí no, hay una coma y sigue otra parte, dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Dios nos está manifestando que hay una persona que debe ser quitada del medio. Así lo dice Dios en su palabra. ¿Y a quién se está refiriendo? A la misma iglesia del Señor. Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, el Señor, ¿qué pasa? Él se lleva también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y todo aquel que está en pecado, aquel que ha sido desobediente, aquel hombre o mujer rebelde, aquel hombre o mujer caprichoso que no quiere oír la voz del Dios, que no ha aprendido a conocer la voz del Señor, se quedarán. Y entonces, ¿qué pasa allí? Aquí lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, a esa iglesia rebelde que se ha quedado. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y nosotros miramos que Él está ya cambiando todo. En este momento, a partir del año 80 para acá, todo está cambiando. La ciencia está aumentando. Nosotros miremos con el caso de la ideología de género. ¿Qué es lo que pasa allí? Él quiere prácticamente cambiar que destruir, porque él dice la palabra del Señor, y escrito está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, parte A, dice que él no vino sino a destruir, a robar y a matar a la familia, a destruir la familia, a robar la familia y a matar a la familia. Porque con esa ideología de género lo que quiere es acabar la familia. Acabar de que la familia que está integrada por un hombre y una mujer ya no exista, que ya los hijos no vayan a ser por esa creación biológica. No,
sino por algo artificial, por esa inseminización. Entonces, miremos que Él está cambiando, todo te está dando. Tú hablas con una mujer y no te das cuenta si es una mujer o es un hombre. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque tras de esa ideología de género, aunque no estamos hablando de la ideología de género, hay muchas cosas aún de nivel internacional que están detrás de ellos, laboratorios, aún las mismas Naciones Unidas. Y ellos están presionando a los gobiernos. ¿Para qué? Para que acepten esa ideología de género, esas personas dentro del gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué? Para que usted me entienda mejor en pocas palabras. ¿Qué es una mujer transgénero? Siempre lo he manifestado. Una mujer transgénero es una mujer que tiene un pene. Y un hombre transgénero, ¿qué es? Es un hombre que tiene vulva. Entonces miremos que tras de esto hay laboratorio, una cantidad de cosas. Porque para que esas mujeres se mantengan bien bonitas, ¿qué tienen que hacer? Dice, aplicando hormonas, una cantidad de medicamentos. Y eso vale plata. Bien, sigamos. Entonces dice que él pensará en cambiar los tiempos de la ley. Entonces así lo dice. Y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Así habla la palabra del Señor. Medio tiempo. Habla de los primeros 3 años y medio. Entonces, sigamos. Entonces nosotros miramos que Dios nos dice hasta que a su vez sea quitado del medio. ¿Quién está siendo quitado del medio? La iglesia del Señor. Pero sigue diciendo, y entonces se manifestará aquel inicuo, se manifestará aquel hombre de pecado, se manifestará ese hombre, ese anticristo, se manifestará, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces miremos lo que dice aquí en el versículo 9, dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Miremos, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. ¿Por qué? Y lo vamos a ver, dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Pero miremos qué pasa con esa creación. Miren lo que dice Dios en su palabra, y es que está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Pero mire lo que dice en la parte B, parte final, dice, y el dragón, ¿a quién se está refiriendo al dragón? Al mismo diablo con los demonios, no reprenda, porque él en Génesis, uno comienza en Génesis, comienza como una pequeña culebrita. Pero ya allí en Génesis, que es la siembra, pero nos encontramos en Apocalipsis ya, que es donde está la cosecha. Ya nos encontramos con el gran dragón, con la serpiente antigua. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Dice, y el dragón, que es el mismo diablo, no lo reprenda con sus demonios, le dio su poder y su trono. Miremos, el mismo diablo le da a este ser, le da el poder diabólico y su trono. Y grande autoridad. Santo, 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 3 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces nosotros hablamos que es inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Y ya vimos todo lo que hace Satanás con él. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Él siempre ha sido mentiroso. Él siempre ha sido homicida. Santo, 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 3 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de pecado, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces nosotros miramos a través de la palabra, miremos lo que dice. Y si nosotros nos pasamos allí a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Hermano y hermana, Dios le habla a esa iglesia. Si nosotros miramos a través de la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, ¿qué dice? Lo vamos a leer. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Miremos, estamos viendo que la venida de Cristo es inminente y está diciendo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta palabra profética, yo les decía a ustedes, yo hablo, gloria al Señor, por ese privilegio tan grande que me da Dios, porque yo puedo hablar del pecado aquí en la China y en la Conchinchina, porque sé que mi mirada y todo está puesta en Cristo Jesús. Soy un hombre cristocéntrico y bibliocéntrico.
Por eso hablo de esta forma, porque muchos hombres que llevan la palabra del Señor no tienen poder ni autoridad de invocar el nombre del Señor, y mucho menos de reprender a los demonios, porque al diablo, dice la palabra, es el Señor quien lo reprende. Santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, está diciendo. Pero esta palabra ya fue revelada a finales del siglo pasado. Nosotros miramos que a partir del año 80 para acá todo está cambiando y la ciencia está aumentando, gloria al Señor, dice. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Gloria al Señor. Nosotros miremos que la ciencia día a día va aumentando más y más. Y eso para nosotros es un privilegio. ¿Por qué? Porque a través de la palabra del Señor, a través de esta ciencia, nosotros nos colocamos detrás de un computador y llevamos este mensaje al mundo de las naciones en fracción de segundos, en menos de fracciones de segundos, en un tiempo indivisible. Así como cuando Cristo venga por la iglesia, que en un abrir y cerrar de ojos se desaparecerá la gente. Y es cuando llegue el rato de la iglesia. Entonces, así mismo es esto, la ciencia ha aumentado. Y nosotros en fracciones de segundos podemos colocarnos con el mundo entero. Ahí se cumple la palabra profética también de Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales no seguirán a todo hombre y toda mujer. No, está diciendo, es muy claro, y eso es lo que tenemos que entender. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quiere decir que no todos creen en el nombre del Señor. No todos creen en el nombre del Señor. Dice Dios en su palabra y escrito está. No todos creen en el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, dice, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Pero nosotros miramos la palabra del Señor, porque yo les decía que no toda persona cree, cuando Dios nos habla de esto, nos está diciendo que no todos creen en la palabra del Señor. Pues muy sencillo, vamos a la palabra del Señor y la vamos a mirar. Nosotros miramos que siempre les he manifestado, cuando yo hablaba en la parábola de 10 vírgenes, yo explicaba esto, es otra enseñanza que dice, y lo vamos a mirar para que vean que no todos lo que está pasando en la iglesia. Por eso Dios dice en su palabra y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, y nos está diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Santo, santo, santo. 5, la mitad, si acaso no es más. La mitad de la iglesia del Señor, dice, son insensatos. ¿Por qué son insensatos? Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Nosotros miramos, y yo hablaba también en otra enseñanza cuando hablaba de que la ignorancia no es una bendición. Y miremos lo que dice la palabra en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no creyeron en la palabra del Señor lo que yo hablaba, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra del Señor, porque son hombres y mujeres que tienen puesta su mirada en el hombre, mas no en Dios. Porque cuando uno les dice a ellos en la palabra del Señor, ellos no lo decían esa enseñanza, la ignorancia no es una bendición, decía que en un pueblo le creen es al cura de ese pueblo y al alcalde, no le creen a nadie más. Y en la congregación no le creen sino al pastor. Y resulta que Dios puede hablar a través de cualquier persona. A través de cualquier persona Dios se manifiesta y habla la palabra del Señor. Yo lo hablo así porque yo hablo palabra profética, aunque no soy un profeta, pero hablo palabra profética, gloria al Señor. Sigamos. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Miremos, las insensatas, la mitad de la iglesia del Señor no tienen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por eso allí no hay absolutamente nada, nada. Porque el aceite representa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces miramos, por eso Dios dice en su palabra y escrito está, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice la palabra del Señor. No tenemos que buscar esas señales. Dice la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en las manos servientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. ¿Por qué dice esto Dios? Porque esas señales que Dios nos da a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, tenemos la autoridad y el poder de ¿qué? De echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, dice la palabra del Señor. Y vamos a verlo, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos al capítulo 10, versículo 1 dice, lo vamos a leer, allí dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado, dice la palabra, perdón, es en el libro de Mateo, estábamos leyendo en el libro de Marcos, es en el libro de Mateo, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, santo, santo, 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Dice la palabra del Señor, y escrito está, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Mire, Dios llama, nosotros tenemos que ser esos discípulos de Jesús, nosotros somos esos discípulos de Cristo, el cual Él nos da esa autoridad. Ahorita lo vamos a ver dónde lo dice. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echamos fuera y para sanar toda enfermedad. Por eso dice Dios en su palabra escrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice que Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada nos dañará, porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que el que está en el mundo, mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón que está en el mundo. Entonces, sigamos, entonces ya vemos la situación. ¿Cuál es el elemento que frena la venida de ese anticristo? Es la iglesia del Señor. Nosotros miramos la palabra del Señor, que, y lo decía yo ahora, la venida de Cristo es inminente y hemos de estar preparados. ¿Cómo hemos de estar preparados? A través de la oración. Yo voy a hacer una oración, simplemente vas a repetir conmigo, amén, así sea. Tu amigo, tu amiga, que no has abierto tu corazón a Cristo, pero que sé que esta palabra ha tocado tu corazón, simplemente repite conmigo, reconozco que he estado apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre allí en la cruz de Calvario por mí. Reconozco y sé también que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Así sea. Si tú has hecho esta oración, no desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. La palabra del Señor dice, y escrito está, que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación. Y tú has sido uno de ellos hoy. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Por como sea lo que sea, esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Miliciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada unción de que se encuentre. Amén.